Otros, ellos antes podían. Mojaban despacio en la cocina, en el atardecer, en invierno, la galletita, sopando, y subían después la mano de un solo movimiento a la boca, mordían y dejaban durante un momento la pasta azucarada sobre la punta de la lengua para que subiese desde ella, de su disolución, como un relente, en recuerdo. Masticaban despacio y estaban de golpe ahora fuera de sí, en otro lugar, conservado mientras subiese, en primer lugar, la lengua, la galletita, el té que humea, los años. Mojaban en la cocina, en invierno, la galletita en la taza de té, y sabían inmediatamente, al probar, que estaban llenos dentro de algo y trayendo dentro algo que habían en otros años, porque había años, dejado fuera en el mundo, algo que se podía de una u otra manera, por decir así, recuperar, y que había, por lo tanto, en alguna parte, lo que llamaban o lo que creían que debía ser, ¿no es cierto?, un mundo. Qué lindo. Bueno, ya está, nos vamos. Listo, gracias. Gracias, Chao, gente, chicos. por estar del otro lado. Bueno, eso fue el comienzo de La Mayor, Sí, se ve ahí. de Juan José Saer. Bueno, La Mayor, Juan José Saer. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Silenciero, este podcast, videocast, todo lo que ya saben. Tengo el huevo lleno de decir siempre lo mismo. Gracias por mirar una vez más. Está acá mi gran amigo Manolo Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? El equipo técnico integrado por Charlie, Carola y Iván, que hoy trabajaron con una parsimonia inexplicable. Yo soy Fipo. Y hoy estamos convocados para hablar de quién, Manolo. Sí. Del señor Juan José Saer. Bueno, lo que acabamos de leer es el comienzo de La Mayor, un libro de cuentos, ¿no? Pero La Mayor es, además del título de ese libro, es un cuento largo. Sí. Que inicia así, de esa manera, ¿no? En una referencia a Proust, En busca del tiempo perdido, pero sobre todo la puntuación, ¿no? En ritmo, la cadencia de... Bueno, una hermosura, eso que escucharon recién. Y hoy lo que nos convoca es este libro que no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, no creo que no sé. Sí. El limonero real, de Juan José Saer también, una novela larga en este caso. ¿Acaso mi favorito de él? No lo tengo claro. Pero bueno, estamos acá para hablar de este libro. Qué pedazo de novela, loco. El limonero real. Sí, no sé si es mi favorita. Pasa que son todos tan buenos que es muy difícil elegir el favorito con Saer. ¿Cuál elegí igual? A mí me gusta mucho A Medio Borrar. Ah, linda. Pero pasa que, y esto habla mucho, ¿viste? De cuando ves un libro, cuando lees un libro, cuando ves una peli. Me acuerdo que A Medio Borrar lo leí yendo de Iruya a Tilcara, tipo cruzando las montañas, y justamente es un libro que habla de un viaje, una partida, una inundación, algo medio caótico. Bueno, te interrumpo porque escuché una entrevista que Saer contaba una inundación en Santa Fe, que aparentemente fue real. Sí. Que él no estuvo porque estaba en Francia ya en esa época. Pero dice que dice algo así como que le hubiese gustado estar, no para ayudar a la gente, dice, sino para sacarle jugo desde el punto de vista literario. Claro. Me causó gracia que lo reconozca tan abiertamente. Un capo, Saer. Voy a hacer una pequeña, brevísima introducción a Saer. Pero entonces a medio borrar, ¿por qué? Porque por ese contexto en el que lo leíste también. Creo que eso como que influyó mucho y me maravilló. Y lo leí de un tirón, viste, en el viaje ese como de 3 horas y me explotó el cerebro. Pero bueno, Glosa también, El limonero real también. Bueno, A Medio Borrar es el segundo cuento largo de este libro, La Mayor. La Mayor. Arranca primero La Mayor y después A Medio... Me parece que La Mayor es como el paradigma de esto. ¿Te acordás que hablamos algo, creo que en el capítulo de Aira? Respecto de la relación entre
el texto y la historia que cuenta y la trama, Claro, y ¿no? la trama. Que sí. en la mayor prácticamente no pasa nada. Es mínima. No sé ni siquiera cómo resumirlo, pero Es es que- un texto de 50 páginas que está muy bien no cuenta trabajado. nada. Es una, como vos dijiste, es un cuento que dialoga con Proust, con El Busca del Tiempo Perdido. Sí. Y bueno, es casi eso. Un ensayo estético, no sé. Pero se puede prescindir de esa referencia, ¿o no? Va, Sí, 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 se- obvio. Se lee igual y Igual se está, disfruta igual. está muy clara la Sí, referencia. sí, sí, la referencia está, sí, sí. Pero sí, no hace falta. Yo no leí El Busca del Tiempo Claro, Perdido, y la lo caso la disfrutás referencia igual. y lo disfrutás igual. Pero sí lo que quiero decir de Saer, primero, vamos a ser muy breve, ¿no? Saer nace en el año 1937 en Cerodino, un pueblito de Santa Fe, a unos kilómetros de Santa El Fe mic, capital. amigo. Fíjate el mic. Ahí está mejor. A unos kilómetros de Santa Fe capital. El chabón labura mucho tiempo. Bueno, después creo que se muda a Colastine Norte, también otro pueblito. Y creo que después finalmente se muda a Santa Fe. Y después finalmente termina emigrando a Se va Francia. acercando al centro hasta irse a Europa, ¿no? Se va a la mierda y nunca, o sea, vuelve para hacer visitas, pero vive en Francia los últimos 30 años de su vida. Muere en el 2005 Dando y- clases, ¿no? dando clases. De cine. Creo que en Francia, creo que eran de literatura. Ah, Cuando vivía acá, daba clases de cine y de estética. Me parece relevante el dato, no menor, de que daba clases de cine, hizo algunos guiones y yo creo que hay alguna influencia de las nuevas, de las modernidades del cine, en tipo la Nouvelle Vague y todo eso, el neorrealismo italiano capaz. Yo creo que eso influencia bastante bueno, ¿viste o el mundo ese por lo menos. la entrevista que te mandé? No es una entrevista, es como un coloquio. Sí, No una sé. charla. Una charla que está en YouTube, la pueden encontrar en YouTube. Cortázar, Roba Bastos. Está Saer y está un cineasta que no lo conozco yo, que es chileno, me parece. Ahí se habla bastante de cine y Saer dice algo muy interesante, que le gustaba mucho el cine, pero que no hizo nunca cine. En principio porque sentía que para él era una facilidad, porque gran parte de su literatura es descriptiva, ¿no? La descripción en Saer sabemos que es clave. Sí. Claro, en el cine la descripción como tal no está, y eso sería por un lado una ventaja, porque no tiene que describir, pero que le saca mucho de la potencia de su propia literatura, y decía que no encontraba una manera de renovar, de inventar en el cine algo nuevo desde la forma. Sí, desde el Total. contenido, qué sé yo, pero en la forma no encontraba él una manera nueva de hacerlo, ¿no? Coincido y aparte me parece clave esto porque creo que Saer explota justamente el lenguaje literario, como lo que se puede hacer con la literatura y eso es lo que más llama la atención. Creo que es, si alguien no leyó a Saer todavía, de la gente que está mirando esto, yo recomiendo que lo haga. Puede ser que no te guste tranquilamente, pero es innegable que cuando lees a Saer decís, nunca había leído algo como esto. Sí, tal cual. Como Bueno, les sí. puede pasar a algunos con otros autores como Aira. Ahora yo no lo odio a Aira, pero me gusta Tenés que que sostener esa posición. tengo que sostener esa posición ahora. Pero Saer me parece eso que pasa de que nunca habías leído algo como esto a otro nivel. Este inicio que leímos recién de La Mayor, eso en La Mayor está explotado, ¿no? Pero eso va a estar en toda su obra. Unas novelas más experimentales, menos experimentales. El Limonero Real, la que nos convoca hoy, es de las más experimentales, de las que leí yo por lo menos. Y te propone una lectura difícil. El otro día escuchaba un podcast que decía que no es difícil por tipo Heidegger, que lo lees y no entendés nada, ¿viste? Es difícil porque es como muy denso, hay como una información que se da muy a cuentagotas, es como que todo parece medio lateral. Muy Pero- onetiano en eso, ¿no? ¿Muy? Onetiano, digo. Sí, bueno, gran influencia, Onetti, Faulkner. Sí, por eso. Viene del mismo palo, sí, él lo amaba a Onetti, a Borges. Entonces, bueno, me parece primero eso, me parece importante que la gente que no lo leyó a Saer le entre, que lea cualquier cosa de esa, cualquier Sí. cosa va a estar bien, porque es realmente una experiencia que no se ha tenido. Y es una experiencia puramente literaria.
Sí, sí, sí. Por sí. eso también no se puede hacer cine, porque lo que hace Sire es con algo del lenguaje propio de la literatura. Hay algunas adaptaciones igual, Sí, pero bueno, incluso claramente. él hizo guiones de sus propios, no sé si de Palo y Hueso o algunos, sé que hizo algún guión, o no sé si después se Creo que filmó. Pablo y Hueso hay una película, Hay no una sé si lo película. hizo él, pero... Del Limonero Real también hay una película, ¿sabía? No, mira. No, creo que del 2016. Mirá. La busqué para ver y no la encontré. Si alguien tiene ahí un link, lo puede pasar. Porque sé que estaba en Cinear y la bajaron de Cinear. Y ¿sabes quién hace de Wenceslao? No, bien. ¿Viste el Relatos Salvajes? El tipo del pibe que mata con el auto, Sí, pisa el a uno, accidente. el que sería como el casero, el chabón que lo quieren inculpar a él, Mirá. él se hace de Wenceslao. Me Wow, parece que bueno. encaja muy bien. Sí, re. Bueno, nada, un dato aparte. Eh, Bueno, y hay una obra de teatro también que yo la quería ver, pero no fui, que es El Entenado. del basada en El Entenado, Entenado. sí. Debe estar todavía en cartelera, capaz. No sé, me parece... Bueno, pero algunas adaptaciones ahora... Igual también decía, creo, no sé si en la entrevista o en la charla, que él sabe que la adaptación en realidad es un mal nombre, que no es una adaptación, es otra cosa. No es que él está ahí en las adaptaciones que se han hecho hinchándole las bolas a ya sea al director del cine o al director de teatro para que sea fiel a su libro. Y él sabe que una vez que lo presta, el texto se deforma y sale otra cosa. Porque, claro, como decís vos, es Claro. muy difícil adaptar la literatura. Es imposible, va. Sí, sí. Es otra cosa. A diferencia quizás de Puig, que el primer capítulo que sí tiene ya en su literatura misma una cosa que lo hace más fácilmente adaptable, ¿no? Ujú, sí, Al teatro, al cine, y por eso hay tantas adaptaciones. tal cual. Así que bueno, eso para empezar, la invitación a leer, a saber cualquier cosa. Sí, En segundo lugar, hablemos un poco del Limonero Real. sí. Creo que hacer una descripción de lo que pasa es medio... Se puede hacer, pero es medio... no es lo importante, ¿no? Es un día, el último día, como el 31 de diciembre de un año, de una familia alguna zona, la zona Saer, en alguna zona de La ahí, famosa zona la Saer. famosa zona Saer del Paraná o de por esos lados, una familia pobre o de bajos recursos que se juntan a cenar. Ese sería el evento. Sí, eso sería lo que pasa en el presente de la narración, podríamos decir, ¿no? Sí. Es solo ese día y detrás de esto lo que ocurre es que el personaje principal, podríamos decir, Wenceslao, se le murió el hijo a Wenceslao y hace unos 6, 5 años, ¿no? Algo así. Sí. Y tiene a la mujer que sigue de luto y no quiere ir a comer a la casa de la hermana, ¿no? Donde se van a juntar a hacer la comida de fin de año. Más o menos es eso, Sí, no, es no es eso, mucho es más eso. que eso. Se pone en juego otras cosas, ¿no? Sí, sí, es eso. Yo creo que cuenta ese duelo. No, me equivoqué, no lo cuenta, lo muestra. Lo muestra, porque muy pocos puntos del texto están diciendo Wenceslao y su mujer está triste. Tal cual. Aparece muy poco eso, pero te muestra. Ni siquiera, o sea, sí, Sí. lo muestra, pero lo lleva a la experiencia del lenguaje literario. Sí, sí. Un duelo. ¿Cómo es un duelo para la literatura? Para Sí, una sí, narrativa. sí, sí. Un duelo y también, ¿sabes qué? La monotonía, la repetición. Me parece que es un libro que se estructura tanto a nivel del lenguaje como de la forma, como de la estructura, como de las escenas, como de la narración, en esto de la repetición, ¿no? Como que te sentís que te cuenta siempre lo mismo. Ahora ya nos vamos a adentrar, si te parece, Fipo. Cuando quieras. Antes de meternos de lleno en el texto, quiero decir algunas cositas, apuntes de la clase que tuvimos con Martín Coan allá por el año pasado. Tenemos que dejar de robar la coba. No, sí, pero le robamos, pero lo nombrábamos, no es que lo queremos mucho a Coan. Bueno, clase del año pasado cuando yo me topé por primera vez con Saer, ¿no? No lo conocía, leo glosa y me obsesiono. Realmente me pasó un poco eso. ¿Cuándo no? Cuando no me obsesiono yo. Claro, con los libros, cuando descubrís un autor, me encanta igual, yo soy parecido. Sí, pero a este nivel creo que no me pasó. Con nadie. Quizás con Freud en su momento, pero Cololetti hace poquito también. sí, pero no llegué No a esto, tanto. claro. Bueno. O sea, sí. Sí, fue un verano que te leíste. En un año me leí como 7, 8 libros de Saer. Un empacho, yo no sé Sí, si un soporto empacho. tanto. Encima Saer, que no es. Sí, no. No sé, me pasó eso. Y de hecho, hace poco tuve que escribir un cuento para Taller de Narrativa 1, ¿viste?
y también muy, o sea, fallidamente, ¿no? Pero muy influido por Saer. Es que creo que cuando tenés estos primeros encuentros con Saer es inevitable no caer en eso un poco, porque es tan atrapante, o sea, y te pasa eso de que es tan novedoso lo que estás Sí. leyendo que decís, Hay gente que no le gusta igual, ¿viste? sí, obvio, obvio. Que no le gusta, que dice que es aburrido, que... Es aburrido igual. Bueno, puede O ser. sea, eso no me parece algo malo, ¿eh? Es un Bueno, poco aburrido. por eso, vamos a la clase Dale. de Coban que hablaba de esto. Dice, bueno, entonces el año pasado, la clase de Coban casi siempre sobreglosa su texto más, el que más le gusta a Saer de Gloss, a Coban de Saer. A Saer también, era su favorito de los Ah, dos. mira. Bueno, hablaba de un proyecto de autonomía literaria, y resalto esta palabra, autonomía, ¿no? Autonomía literaria. No hizo concesiones en favor de una lógica ajena a la literatura. Hacer lo que el texto pide, la famosa frase, ¿no? Hacer lo que el texto pide. Y acá me parece ya una cosa importante, la cuestión de las concesiones o no al mercado. ¿Te acordás que explicaba Cohen la relación de Saer con el mercado, el modo de publicar sus libros, que le pedían que vaya a entrevistas y a él no le gustaba, que el editor, creo que se llama Alberto Díaz, le decía andate al lugar, y él nunca quería ir, muchas veces iba desganado, ni siquiera iba, ¿no? Como que no promocionaba sus libros. Lo que decía Cohen es que en general nos encontramos con autores que van adelante de sus libros, mostrándolos, y él iba siempre atrás del libro, ¿no? El libro primero. Esto ya a este punto me parece muy importante, la cuestión de las concesiones o no al mercado. Él no le hizo concesiones al mercado, hizo lo que el texto pidió y siempre hizo lo que quiso. Incluso cuando contaba algunos guiones que le pidieron que adapte y él hizo lo que quiso. Hay algo en Cicatrices, en una novela, donde un personaje, Tomatis, está en esa situación similar, que le piden un guión y él no lo quiere hacer e inventa cualquier cosa, lo que le pinta a él, ¿no? Medio como hizo Saer. Entonces, no hacer concesiones al mercado me parece que éticamente es muy loable. Por más de que, no sé, yo pienso hoy en día, no sé si viste Catriel y Paco Amoroso, que están muy de Sí. moda. Y a mí me gusta, me caen muy bien ellos, porque son muy transparentes. Y Catriel contaba en una entrevista, obviamente la industria de la música es distinta a la de literatura, ¿no? Pero contaba en una entrevista que a ellos les gusta, medio en joda lo decía, pero un poco de verdad, que les gustan los acordes difíciles, que les gusta Spinetta, que les gustan los temas de 15 minutos, que qué sé yo. Pero haciendo eso se cagaban de hambre, dice. Ujú. Ahora hacemos temas en 2 minutos y nos va re bien. Eso decía Sí, me Catriel, acuerdo. abriéndose en una entrevista. Tiene mucha razón en eso. Es verdad que el mercado te chupa, que lo que pide la gente y lo que consume la gente te da plata, y uno tiene derecho también a vivir de lo que le gusta. Es decir, ¿por qué me tengo que cagar de hambre, no? Tal cual. Eso que hicieron Catriel y Paco Amoroso, que si se quiere, hicieron una concesión al mercado para vivir de lo que les gusta, lo cual para mí no es nada criticable, Saer no lo hizo, ¿no? Ujú. Siguió sosteniendo su posición, hizo siempre lo que quiso. Y así como no hace concesiones al mercado, tampoco hace concesiones al lector. Completamente. ¿Qué posición tiene la escritura respecto al lector? Saer no hace concesiones al lector, le exige, no lo subestima. Apuesta a que el esfuerzo intelectual puede ser placentero. La rapidez de la lectura no es necesariamente una virtud. Vieron, bueno, acá Cohen hablaba de la típica frase, este libro me lo devoré. Me lo leí en 2 días, como si eso fuese una virtud del libro, ¿no? Sí. Mirá qué rápido que se puede leer, qué divertido que es. Lo que dice Saer, lo que dice Cohen, que me parece interesante, un libro que se lee tan rápido es un libro en el que no te detenés en ningún momento. Todo el tiempo estás leyendo de corrido y no hay un punto en el que haga detenerte. Y la experiencia de lectura también es una experiencia de detenimiento, ¿no? Hay algo que te conmueve, algo que te hace pensar, algo que tenés que volver sobre eso, que es lo que plantea la literatura de Saer, ¿no? Perdón, te interrumpo. Sí. Cohen ahí hace una comparación, siempre dice la misma, de vos cuando vas a un museo no decís, uy, qué bueno el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, lo recorrí en 15 minutos. Claro. Se supone que uno cuando va a un museo, por supuesto que la literatura y las artes plásticas no tienen nada que ver, pero se supone que si a vos te gustó el museo, las obras que viste ahí, te detuviste en las obras, ¿no? Eso. No pasaron rápido. Como si la rapidez fuese algo bueno para la literatura, en Claro. algún sentido. Sí, Perdón, bueno, eso sí. es lo que cuestiona justamente, exactamente eso. Gran paralelismo. Que no, que no necesariamente es una virtud ni un defecto, ¿no? Un libro se puede leer rápido y ser bueno también. El tema es que cuando se lo piensa desde ese solo lugar, ¿no? Como que por el mero hecho de leerse rápido ya es bueno.
Esto es lo que cuestiona Cohen. Y dice después, hay textos que se leen rápido y fácil porque no hay nada en lo que detenerse. Eso me gustó mucho. Sager no se lee fácil. Bien. Algo más les quería decir, que dice de glosa él, Cohen, pero en este caso me parece que también nos sirve para el limonero real. Él dice, narración y descripción quedan fusionadas, lo cual transforma la temporalidad. Saer no narra en el tiempo, narra el tiempo mismo. Eso se ve mucho en limonero real, también, ¿no? Que narración y descripción están fusionadas. No es que hay un momento, la típica, ¿no? Que en el momento de la descripción el relato se detiene y después vuelve a avanzar cuando termina la descripción. En Saer el relato y la historia avanza a medida que avanza también la descripción. No es una novela para entretenerse, decía Cohen de glosa, y podemos decir lo mismo de... Sí. No es una novela para entretenerse y eso no tiene nada de malo. Un poco lo que decías vos, ¿no? El aburrimiento. Mira, hace poco mi hermanito de 16, mi hermanito, ya tiene 16 años, ¿no? Pero hace poco se quedó sin celular. Se aburría. ¿Qué hizo? Se puso a leer un libro. A veces el aburrimiento, quieras o no, es verdad, es una época en la que no nos aburrimos. Sí. En todo momento estamos entretenidos, ¿no? Algo que te retiene en el entre, podríamos decir. Ya si estás aburrido, miras el celular, Instagram, Twitter, TikTok. Yo en mi caso juego al ajedrez en el chess. No te aburrís nunca. No te aburrís nunca, no te detenés en nada, ¿viste? Bueno, Saer es una posibilidad también de aburrirse en un momento. Hay momentos de Saer que es verdad que es aburrido leerlo. A mí me pasó con la escena de la comida, que ya la contó como la cuarta vez que la estaba leyendo, ya decía, bueno, ya está, ¿viste? Pero bueno, está bueno también aburrirse un poco a veces. Bien, esto decías, Cohen de Saer. Nosotros algo de esto vamos a tomar para hablar de El limonero real, entonces. Entonces yo te decía, Fipo, para mí es un texto que se estructura en función de la repetición. En principio inicia el libro con lo que son versos, ¿no? Amanece y ya está con los ojos abiertos. Digo que son versos porque no tiene puntuación. O sea, aparece el amanece en la primera línea, abajo sin un punto, lo otro, ¿no? Son dos versos, amanece y ya está con los ojos abiertos, que se repiten muchas veces en la novela, ¿no? Como que es la escena a la que vuelve el narrador una y otra vez. Esto también me parece importante, este guiño iniciar a la poesía, podríamos decir, porque Sager ha dicho en muchas entrevistas, y se comprueba en su literatura, ¿no? Que él se ha esforzado una y otra vez por acercar la prosa narrativa a lo que es la poesía, como lo vimos cuando leímos La Mayor, ¿no? Eso es muy poético y también hasta podría ser cortado en verso porque el ritmo es muy pausado. Está lleno de comas. Claro, el ritmo es clave en Saer, en La Mayor. Sí. En La Mayor, en Sager en general y en La Mayor en particular, casi que lo es todo. Cada coma, las comas no están puestas en un sentido sintáctico, sino rítmico, para hacer una pausa. Y bueno, entonces acercar la prosa narrativa a la poesía y también acercar la poesía a la narración. De hecho, su único libro de poesía... Creo que queda allá. Bueno, está por allá, no importa. Se llama El arte de narrar, justamente. El único libro de poesía le puso El arte de narrar, ¿no? Y es verdad que son poemas narrativos, cuenta historias, digamos. Yo hoy voy a hacer un disclaimer. Me hincha un poco las pelotas. No, voy a hacer el disclaimer ahora. Este no es el caso. Me hincha mucho las pelotas que cuando un texto narrativo se pone un poco lindo, un poco enrevesado, digan, es muy poético. La concha de tu madre. No todo lo que es un poco más difícil o tiene una sintaxis un poco más complicada se vuelve poético. En Saer sí me parece que pasa eso. Bueno. Pero es un disclaimer que hago. Porque un poco me molesta ese lugar común de... sí, se pone un poco más lindo, un poco más opaco y ya se vuelve poético. No, loco, es narrativa y es así también. En Saer creo que no. En Saer sí creo que hay un juego con la poética. Bueno, mi comentario no podría haber estado, pero tenía ganas de decirlo. Algo de eso dijiste también en el de Aira, ¿te acordás? En el Aira sí, ahí discutimos eso un poco más. Está muy buena esa cuestión, ¿eh? No lo había pensado yo, es verdad. Es un tema difícil de definir. ¿Qué es lo poético? Sí, no, es complejo. Es muy complejo. Incluso a veces me pasa a mí leyendo poesía, que me pregunto si esto es realmente poético, sobre todo la poesía que circula actualmente. Pero bueno, me gusta el comentario. Sí. Bien, repetición.
Entonces, decía, se produce a mi gusto a distintos niveles, ¿no? Una repetición que se juega en la vida de ellos por la monotonía que produjo la muerte de su hijo y también en el texto en su dimensión formal. Hablo de la monotonía por esto, ¿no? En las primeras páginas ya nos muestra a Wenceslao levantándose de la cama, que es a lo que vuelve todo el tiempo el texto, y también esta escena que es muy linda de ella, ¿cómo se le dice? Bordando Sí. lo negro, ¿cómo se llama, boludo? Lo que llevan en una cinta negra en la remera, digamos. Todos los días ella lo vuelve a bordar y él, Wenceslao, se la vuelve a sacar, ¿no? Ya le dice, ya está, deja de bordar esto, ya hace 6 años que falleció. Y bueno, esto un poco, ella vive en esa monotonía, de hecho no sale de la casa, hace 6 años que no va a festejar Año Nuevo con la familia, digamos, ¿no? Entonces hay una monotonía ahí, una repetición, ¿no? Hay algo, ya en texto, el texto arranca en la página 11, al principio. Wenceslao no oye nada salvo el tumulto oscuro del sueño. No oye nada, porque 50 años de oír en el amanecer la voz de los gallos, de los perros, etcétera, no le permiten en el presente escuchar otra cosa que no sea el silencio. Esto me pareció hermoso. No oye nada. 50 años de oír lo mismo, hoy le hace que no escuche nada, ¿no? Algo de la repetición, de escuchar siempre lo mismo, que le impide escuchar. Para mí eso es una enseñanza psicoanalítica incluso, que se conecta mucho con lo que es un análisis, ¿no? Ahí donde el paciente muchas veces siente que viene a hablar de lo mismo y da vueltas sobre lo mismo y siempre dice lo mismo. Bueno, justamente poder escuchar la diferencia en la repetición, un modo distinto de contarlo, justamente lo que hace Saer en este libro, ¿no? Volver siempre a la misma escena y poder contarlo distinto, algún dato diferente, algún modo, una sintaxis diferente incluso si se quiere, ¿no? Esto es lo que no logran hacer Wenceslao y su mujer, ¿no? Repiten siempre lo mismo y no encuentran una diferencia en esa repetición. No escucha nada, dice acá el narrador sobre Wenceslao, ¿no? 50 años de escuchar lo mismo, hoy le hace que no le permite escuchar otra cosa que el silencio. Hermoso. Y después vuelve a esto más adelante, en la página 94, dice, todos los ruidos forman un solo sonido que se repite monótono y que es siempre el mismo y diferente porque acaba y vuelve a recomenzar de un modo imperceptible. Para mí esta frase casi que podría definir al libro, ¿no? Todos los ruidos forman un solo sonido que se repite monótono y que es siempre el mismo y diferente porque acaba y vuelve a recomenzar de un modo imperceptible. Y ahí hay una clave. Un modo imperceptible para ellos no logran escuchar, de percibir ese modo distinto en el que arranca cada vez. Solo perciben la repetición, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Coincido, sí. Sí. Bien, entonces, en principio esto, ¿no? Al nivel de la estructura, también claramente la repetición porque vuelve a contar una y otra vez lo que Genet llama la frecuencia, ¿no? Una y otra vez, cada una cantidad de páginas, te aparece estos dos versos que hacen a esta escena, amanece y ya está con los ojos abiertos, que además algo que no dije que es muy lindo, no sé si coincide Fipo, pero hay una ambigüedad muy linda en esto de amanece y ya está con los ojos abiertos, en principio porque no queda claro el sujeto de los verbos. Amanece, ¿quién amanece? Amanece ella, amanece él, amanece el día, Un día. y ya está con los ojos abiertos, tampoco queda claro. A ver, se puede, yo leo Sí. que es ella, pero no está claro, puede ser él también, el que amanece siempre con los ojos abiertos, ¿no? Porque es una narración en tercera persona, focalizada en Wenceslao, entonces el que ya está con los ojos abiertos puede ser él o puede ser ella. Yo creo que siempre leí él, Wenceslao. Yo, Pero sí, ah, o mirá, sea, bueno, mirá, fíjate, sí. yo leí lo contrario, que amanece y ella es la que siempre está con los ojos abiertos, porque en un momento dice después, Que siempre se despierta antes. claro, Claro. que ella nunca está dormida cuando él está despierto. Solo se duerme cuando él se... Eso también es lindo. Muy lindo. Que ya estaba en Onetti, ¿te acordás? En la escena Sí, que leímos sí. del pozo, que estaba esto de... Capaz hasta lo tomó de ahí. Bueno, entonces a nivel de la estructura, ¿no? Las mismas escenas, y la misma historia también. El duelo que aparece en distintos registros, el de la fábula, un cuento infantil, la escena onírica, eso es hermoso, ¿no? Terrible. Bueno, Te sí, quiero interrumpir un sí, segundo. adelante. Capaz que lo vas a decir ahora y te estoy sacando el remate, pero todo este juego con las repeticiones, con la estructura, es en donde decíamos antes que él lleva el duelo, no sé si lo dijimos así o si ya lo dijimos, pero es lo que está haciendo en todo momento para mí, la lectura que hago, y que compartimos, creo que alguna vez lo conversamos, él lo que hace es llevar el duelo al lenguaje literario. ¿Qué es un duelo? Es eso que medio que quedas atrapado en ese lugar, detenido.
Ay, perdón, te puedo interrumpir para remitir a Duelo y Melancolía de Freud, Sí, un texto indispensable sí. para hablar del duelo. Ahí lo distingue de la melancolía, pero también los acerca. Dice que tienen mucho en común, en principio, la pérdida de la capacidad de amar, de investir libidinalmente, que es algo que le pasa un poco a los dos, ¿no? A Wenceslao y a ella, sobre todo. Y la pérdida de interés en el mundo, dice Freud. El mundo ya no te interesa. Ha quedado vacío, dice Freud. La diferencia entre el duelo y la melancolía es que en el duelo el mundo queda vacío y en la melancolía es el yo el que se empobrece. Entonces está la famosa frase, la sombra del objeto perdido ha caído sobre el yo. Un poco algo de esto se puede ver en Wenceslao y... Totalmente. Pero bueno, lo que decía era que justamente lo que está haciendo Sartre en todo momento en la novela es llevar el duelo, que es quizás el tema de la novela, al lenguaje, cómo representar mediante la literatura un duelo. Y que es un duelo justamente ese periodo en el que parece que el tiempo se detiene, en el que uno siempre vuelve a pensar en lo mismo y que vuelve y parece que no, que es una rueda que gira sobre sí mismo. Eso está llevado al lenguaje literario. Sí. Eh, Y el tiempo, ¿eh? Palabra clave también. el tiempo en tiempo también. Es una novela que pasa en un día, que parece que los eventos se repiten una y otra vez. Todas cualidades del duelo puestas al servicio de la literatura. Bueno, sí. Al nivel, por eso iba a decir ahora justo lo del nivel del lenguaje, que no solo en la estructura de la novela y en las escenas y en la narración, sino también en la construcción misma de la frase. Es muy repetitivo y redundante a veces. Resalté una sola, pero hay un montón. Pero hay una que me parece que es paradigmática de esto. Es en el momento de la narración oral, donde narra Wenceslao, ¿viste? Después de la regresión hacia... Bueno, ya lo vamos a ver eso. Pero dice, pero de que hay vea que rechazar a los muertos más que a la bosta, no tenga vea ninguna duda, y de eso esté seguro, porque póngale la firma que es como ya le digo, le estoy diciendo. Totalmente redundante toda la frase, totalmente repetitiva. Dice otra vez que esté seguro, ¿no? Pero bueno, resalté esto porque al nivel del lenguaje también, como contaba Fipo, está construido alrededor de una repetición, ¿no? Palabras que se repiten, ideas que se repiten, bueno, etc. Incluso yo lo leí desde el Kindle, de una versión digital, y creo que está bastante alterado la versión que leí yo, pero la mía estaba separada en una suerte de capítulos, vi que el tuyo no, y cada capítulo arrancaba haciendo una recopilación de lo que había pasado hasta ese capítulo, ¿no? Claro, bueno, exacto. Que es mínima la recopilación porque los eventos que pasan son pocos. Pero te hacen en un párrafo, cada vez ese párrafo se va agrandando, va cambiando un poquito, pero va recopilando lo que había pasado hasta ese momento. Otra vez algo que yo no había leído nunca en un libro. Seguramente hay experiencia, ¿no? Pero cuando lo leí dije, esto es algo nuevo. Bueno, es muy importante eso, porque esto no lo había dicho. En la estructura también eso es un dato clave. En el Kindle está separado por capítulos, pero en el libro físico no. No tiene separación por capítulos, es solo una separación por párrafos. Entonces, como que no hay corte, hablando del tiempo, ¿no? Ujú. No hay corte, estás siempre leyendo el mismo texto. Ahí también hay, si se quiere, una redundancia o una repetición. Y esto que decías de las recapitulaciones también tiene que ver para mí con la relación con la temporalidad, que ya vamos a llegar a eso. Si algo también se rompe en un duelo es la temporalidad, ¿no? La noción de futuro, sobre todo. Y este narrador que plantea Saer en El Limonero Real juega muchísimo con eso. Recapitula, como vos decís, cada vez que después de los versos estos amanece y ya está con los ojos abiertos, hay una recapitulación de lo que ya dijo y también anticipa. Hay muchos pasajes Sí. en los que habla de lo que va a pasar, ¿viste? Claro. Por ejemplo, fijándose en el sol. El sol caerá a la tarde y será todo sombra. Hay mucho de eso. Es un narrador que anticipa, que recapitula, que no tiene tan claro el pasado y que el presente muchas veces queda más difuso también. Una vez más, volvemos a lo mismo. Cómo llevar el duelo a lo literario. El duelo, el tiempo se trastoca completamente. El Claro. futuro, el presente, el pasado Exacto, pierden un poco sus nociones más clásicas. exacto. Y bueno, vuelve a pasar eso en la Por eso este literatura. libro para mí es tan brillante, ¿no? Porque un libro sobre el duelo, si se quiere, lo nuclear acá es el duelo. No te lo cuenta, no te lo dice, sino que te lo muestra, ¿no? Está hecho acá en el texto mismo. Entonces, hablábamos de la repetición. Los viajes de ida y vuelta puse yo también. Está lleno de viajes Sí. que siempre hay una ida y siempre hay una vuelta, excepto
en un caso particular, que es el viaje del hijo. Claro. El hijo se va, lo dejan irse a la ciudad y ahí sí que no vuelve. No vuelve, Es un porque viaje, se muere. Se muere, claro, el hijo se muere en ese viaje. Es un viaje solamente de ida, en un doble sentido también, porque se va al otro plano, podríamos decir. Al cielo. Claro, al cielo. Al cielo porque y aparece la imagen del Sí, arcángel Gabriel exacto, también. la cuestión de la fe. Sí, sí. Entonces, viajes de ida y vuelta, anoté. A la casa de, ¿cómo se llamaba el que hace el asado? Me sale Ernesto, pero no es Ernesto. Bueno, Soy muy malo con los nombres de los no personajes. importa. El personaje que pone la casa para hacer el asado. Wenceslao va a esa casa, vuelve. Después también Rosa, la esposa de este chabón, y un par de mujeres más de la familia van a buscarla a ella para que se sume al asado. No lo consiguen y vuelven sin ella. Después van al almacén de Berini a buscar a otro personaje y vuelven con él. Después cuenta la historia que fueron con unas sandías a llevarlas también a otro almacén. Que ahí cambia, se pone en primera persona. Sí. También. Sí, después vamos a entrar en eso. Bien, un montón de viajes, ¿no? Al almacén de Berini, a donde están las sandías, a la casa de Wenceslao. Y hay un viaje en particular que es cuando cambia el registro a la primera persona, que es una escena que tiene lugar a partir de que él se zambulle en el río, ¿no? Otra repetición es los recuerdos que tienen ellos, o el Wenceslao del hijo. Fíjate que casi lo único que recuerdan es una escena puntual, que es la de la zambullida en el río, ¿no? Sí. Recuerda a él con la piel tostada, escuchando el sonido de él zambullándose y volviendo, corriendo, ¿no? Siempre recuerda lo mismo. Es paradójico, pues el hijo tenía como 18 años, o sea, escenas otras hay para recordar. Uh-huh. Pero él vuelve siempre a la misma. Entonces, el propio Wenceslao, se zambulle en el río y cada vez que se zambulle, hay por lo menos dos, da lugar a escenas más bien oníricas, ¿no? Que pasan cosas extrañas, que ya nos vamos a meter en eso. Pero en una de esas hay un pasaje, como decías vos, Fipo, a la primera persona. Un narrador más bien oral en la primera persona que nos cuenta un poco, si se quiere, la historia de Wenceslao. Es Wenceslao contando. Y él se está escapando de distintos lugares, ¿no? Hay uno que se llama El Cabezón, que, bueno, era como el jefe, el rey de la zona en la que estaba Wenceslao. Se hincha las bolas de cómo los explotaba y él se va. Después va a parar con una mina que era medio una bruja, que le hace como un veneno, también se hincha las bolas y se va, como que se va escapando de los lugares hasta llegar hasta su propia casa. Dice, toqué la orilla, vi a los perros, el negro y el chiquito, que me vieron a saludar, vi a mi mujer, vi a mi hijo. Entonces ese viaje, que parecía una mera fuga, un mero escape de otros lugares, era también una vuelta a su propio hogar. Entonces el único viaje de ella, por eso decía antes, es el del hijo que muere. Uh-huh. Esto está en la página 159, lo que decía yo de volver a su hogar, ¿no? Y al final, esto se los quiero leer, no sé si te acordás, el final es muy... Era muy cantado que iba a terminar con los versos amanece y ya está con los ojos abiertos, ¿no? Sí, puede ser. Pero la construcción previa de eso es extrañísima para mí, dice algo muy raro. Les leo... habla de las abejas. Ha cerrado los ojos y ha vuelto a abrirlos varias veces, viendo de un modo cada vez más nítido el contorno de los muebles, del bulto inmóvil que vigila, esperando que el bulto que no descansará realmente hasta que él no esté, por fin, completamente dormido, ha cerrado los ojos por última vez, dejando que el enjambre de sus visiones, de sus recuerdos, de sus pensamientos, vuelva gradualmente y sin orden a entrar de nuevo al panal, merodeando primero alrededor de la boca negra, entrando por grupos que se desprenden de la masa compacta, homogénea, de puntos negros que giran sin decidirse a entrar, hasta que van quedando en el exterior cada vez menos, revoloteando sin orden, entrando y volviendo a salir, caminando con sus patas frágiles, peludas, sobre el marco pétreo de la abertura, indecisos, y cuando queda por fin el espacio vacío, sin nada, hay todavía algo que sale bruscamente de la boca negra y vuelve con la misma rapidez a entrar. Rarísimo y buenísimo también. Y ahí también otra vez está en una escena que se entiende poco de qué está hablando, pero otra vez está algo que sale y entra. Algo de una ida y una vuelta, algo negro que podía ser, por momentos es en Río eso, negro. Hay muchas escenas en las que el narrador habla del borramiento de todo, de la nada, y algo que aparece, que vuelve a entrar, que entra y sale. Ahí también hay un viaje, si se quiere, de ida y vuelta, ¿no?
¿Qué Increíble, más? loco, lean a Sager. Sí, la verdad que es una locura. Bueno, en recuerdo, como ya les había dicho, ha recordado muchas veces, imaginando que era ella quien debía estar recordando en el momento en que él, sin darse cuenta, lo recordaba, el cuerpo flaco, la zambullida, esto que ya sabemos. Ahí también hay una duplicación, esto está en la página 230, porque en el momento en que él está recordando, piensa que ella, la mujer, de la que nunca sabemos el nombre, ¿no? Ella. Ella, le dicen, y al hijo también le dice él. Eso también es muy lindo y no lo había dicho. Viste que al principio del libro hay como una serie de nombres que el narrador nos cuenta los nombres que le ponen a las partes de la casa. A tal cosa le dicen el patio, a tal cosa le dicen la mesita, Sí. a tal cosa le dicen el arbolito. Nos va diciendo así, pero los nombres que nunca se nos revelan son los de él, el hijo, y ella. Eso me parece muy lindo, que no haya que decir el nombre, ¿no? Como ya sabemos quiénes son. No hay otro él y otra ella en la vida de Wenceslao. Tal cual. Y bueno, es otra forma de... Sigo lo mismo, ¿no? De llevar al terreno de la literatura estas dos figuras que están pero no están, ¿no? Una está muerta y la otra está haciendo un luto eterno. Eh, Y que constituyen casi, podríamos decir, el mundo, la vida de Wenceslao. Si bien hace otras cosas y va a haber otra gente, casi que lo único que le importa son ellos dos, ¿no? sí. De hecho, bueno, sí, eso. Bien, hay un momento, como decía antes, hay dos escenas en las que Wenceslao se zambulle en el río, como hacía su hijo, y eso da lugar a escenas muy extrañas, ¿no? Hay un momento en que hay como una duplicación de la zambullida, una repetición de la repetición, que es en la página 176, donde Wenceslao se zambulle en el río, mete y saca la cabeza del agua, va al centro del río y después vuelve a la orilla y vuelve a zambullirse. Ahí también está el ir y volver de la orilla al centro del río. Y dice en la página 197, ha ido hasta la barranca desnudándose y zambulléndose 2 veces en el agua, sumergiéndose y nadando en el fondo, con la sensación imprecisa y continua de haber hecho lo mismo por lo menos una vez durante ese día, ¿no? El hecho de la repetición, sentir que ya lo hiciste eso. Bien, y al final, casi en la página 233, llegando al final del cuento, de la novela, perdón, vos, Fipo, decías, lo que cuenta, como bien decías, es un día, ¿no? Un fin de año, una celebración de fin de año. Sí. ¿Qué pasa en ese fin de año o cómo lo ve Wenceslao? Después del momento en que la última estría del año se consumó, esto está muy lindo escrito además, después del momento en que la última estría del año se consumó sobre o detrás, si se quiere, de las que la habían precedido, aunque en el cielo y en la noche y entre los árboles ningún cambio se notó. Como diciendo, sí, fin de año, festejamos todo, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Claro. Ningún cambio se notó. Hermosura, hermosura. Bueno, esto sobre la repetición. Quiero hablar ahora, Fipo, si te parece, de lo que hablábamos de la sumersión en el río, ¿no? En la página 141 hay una sumersión en el río que da lugar a una escena onírica marcada fuertemente como una ruptura con el resto del relato por el pasaje gramatical a la primera persona. Ahí es cuando empieza a contar el propio Wenceslao. Una relación medio extraña, oral, y hay como una especie de regresión hacia un no lenguaje, diría yo, ¿viste? El... Sí, no sé cómo llamarlo. Empieza a aparecer, en vez de palabras, letras, Sí. una Z, Una especie de onomatopeya. casi como si fueran las abejas del final, ¿no? Sí, Onomatopeya, sí. algo así. Las palabras se empiezan a deformar, las letras empiezan a aparecer desordenadas, hasta lo negro. Algo negro, eso es genial. Una ¿verdad? mancha negra en el Una medio del libro. mancha negra en el medio de un libro. Hermoso. ¿Qué Eso- querrá decir? Bueno, justamente mi lectura es un poco... Ahora ya vamos a ir a eso, pero en el libro muchas veces se habla de la nada. Esto negro se le aparece a Wenceslao una y otra vez. Se me puso todo negro cuando se atraganta, ¿viste? Dejé de ver las cosas, abajo del río no veo nada. Hay momentos precisos, que son varios, en los que Wenceslao deja de ver, se le aparece, hay una nada, ¿no? Eso también se nos muestra a nosotros en la página. Y hay como una linealidad acá, que va, decía yo, una regresión hacia un no lenguaje, hacia lo negro, se deforman las letras, aparece lo negro, y después, en relato, reaparece como una cuestión del origen. Habla un poco del origen, y va hablando del origen como en una evolución, hasta llegar
al momento del presente de la narración. Se los voy a mostrar así se entiende más, pero vos que lo leíste, ¿estás de acuerdo con esto, Fipo? Sí, sí, sí. Entonces, hay una regresión y en la página 149, cuando se aparece lo negro, digamos, ya no es en primera persona, hay un pasaje a la segunda persona. Entonces, nos dice, por ejemplo, crecen los árboles que nadie plantó nunca. Acá está instalada la pregunta sobre el origen para mí, ¿no? Hay un latiguillo que tiene el narrador que es vea. Vea usted no sé qué, vea tal cosa. Todo el tiempo dice vea, que creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, que contrasta con el hecho de no ver nada. Y también tiene que ver con... Hay algo para mí de la culpa en juego, en Wenceslao y en ella, que también se nos dice, no lo dicen explícitamente, pero aparece en muchos pasajes, que ya vamos a ir a la culpa. Y este vea tiene casi una connotación, si se quiere, medio superyoica, del hecho de ver. No dejes de ver la muerte de tu hijo, ¿no? No te podés olvidar, ¿no? Bueno, de hecho, en un momento hasta lo dice. Entonces, esto del borramiento de todo, o de la aparición de la nada, aparece en muchas páginas. En un momento dice, no oye nada. En otro momento dice, de a ratos todo se me borra. Bueno, hay un montón, que después de la muerte no hay nada, pero nada, pero nada. Hay un montón que no las vamos a leer todas, pero está muy presente, ¿no? Entonces, él se va escapando de como... Hay un momento, la evolución en el tiempo, pasamos de la regresión hacia un nuevo lenguaje a una evolución en el tiempo en el que se nos cuenta el origen de la isla, y Wenceslao se va escapando de los lugares hasta llegar a su casa, bla, 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 hasta la página 163, donde tras esa lilianidad, tras esa evolución, otra vez la temporalidad se rompe. ¿Por qué digo esto? Porque ese momento, en la página 63, esa evolución llegó al momento actual del relato, ¿no? El momento en el que Wenceslao está en el río, qué sé yo, y ahí se desordena temporalmente. Ya no es una evolución, no es del origen hacia el presente, sino que empieza a contar cosas que pasaron antes, que pasaron después, y no queda claro. Empieza a hablar de la vuelta del Wenceslao al rancho después de la comida, después habla de la escena en el almacén de Berini, que fue antes, después cuenta cuando querían convencerlo a él de acompañarse a buscar a la esposa, después cuenta todo muy desordenado y seguido uno atrás del otro, ¿eh? El momento en que se durmió en el pasto, retoma cuando se levantaron, el principio de la novela. Bueno, desde el momento en que esa regresión hacia un nuevo lenguaje deriva en una evolución desde el origen hasta el momento actual, en el momento en el que llega al presente de la narración, se vuelve a desordenar. Eso también es hacer lo que pasa en el duelo, ¿no? Una ruptura temporal en el presente, si se quiere. Todo aparece más bien desordenado. ¿Coincidís, Fipo, con esto? Coincido. No Bien. te quiero cortar, vos seguís. Y entonces, en la página 175, ya totalmente desordenado, contándonos cosas que pasaron antes, que pasaron después, bla, 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 retoma la escena que dio inicio al previo pasaje onírico, digamos, que es Wenceslao zambulléndose en el río. Estamos de vuelta en el presente de la narración. Ahí se vuelve a ordenar, ¿no? Bien, pero lo que quería decir es esto, como pasa en un duelo, como les pasa a ellos, la temporalidad del relato está rota. También va y viene. El narrador cuenta el presente, pero también anticipa lo que pasará después, un poco lo que hablábamos antes, Sí. y vuelve al pasado recapitulando una y otra vez. Y hay un dato, que es que, también esto es muy de saber, un indicio muy chiquito, ¿viste? Genet habla de la duración. Yo siento que saber la duración en la página, la distribución de las palabras en la página puede estar 10 páginas o más contándote algo más bien insignificante para la historia y apenas una línea para algo que es clave, ¿no? Sí. Sobre esto hay un indicio, si se quiere, que es que Wenceslao nunca sabe cuánto tiempo durmió. Siempre siente que durmió más de lo que efectivamente durmió. Y hay una página, la página 225, que un poco se instala esta pregunta de qué es sueño y qué es realidad, ¿no? Hasta dónde estuve durmiendo y hasta dónde me pasó realmente. De vuelta al sueño, el onírico, es un momento en el que se emborrachó y se pregunta qué es sueño y qué es realidad. ¿Soñé o no soñé? ¿Qué es lo que soñé? El momento en que se durmió en el pasto, en el que dice no soñé nada, y de apenas líneas después dice nunca no sueño nada. Entonces hay una pregunta que se instala,
que es cuánto de esto Wenceslao lo está soñando y cuánto le pasa realmente y cuánto duerme, podríamos decir. Ese desfasaje temporal es un desfasaje también entre la realidad y el sueño, podríamos decir. Bien. La culpa, quiero ir a la culpa. Fipo, vos interrumpime, perdón. Dale, Que estoy sí, medio... yo quiero decir unas cosas, pero Dale. no tiene nada que ver, así que... Pero no, que no tenga que ver. No, porque quiero terminar esta idea. Sí. Bueno. Perdón. Sí. Suscríbanse. Sí, Vamos a hacer esa aclaración primero antes de seguir. Si vos estás mirando este video y no estás suscripta, suscríbete en este mismo momento porque no te cuesta nada. Es hacerle un clic Sí. y te Eso. suscribís. Porque Y le si pones no- me gusta y eso. Lo importante es que te suscribas. Y si pueden comentar también. Comenten si están de acuerdo con estas lecturas, si opinan lo contrario. Si Ser les parece una mierda, a mí me encantaría que me lo digan en los comentarios. No, a mí no. A mí me gustaría que no digan. Y el Instagram también, ¿no? Síganos en Instagram. Si están viendo esto, el Silenciero Podcast, que el Instagram lo tenemos a pleno. Subimos A cosas pleno. todos los días. Uf. Interactuamos con la gente. Así Explotado. que no se lo pierdan. Bien, entonces, la culpa. Me parece hermoso también cómo labura Saer en este libro la cuestión de la culpa, porque de vuelta, no te lo dice. En ningún momento te dice se sienten culpables, pero aparece. Especialmente aparece justamente, paradójicamente, cuando no está presente. Ahora vamos a ir. Pero entonces, la culpa yo la veo en el hecho de que ella todos los días borda el cosito el de luto. Hay la primera escena en la que Wenceslao se zambulla en el río, en la página 112. Esto me gustaría leer. No importa. Zambullándose en el río. Entonces, sí, lo voy a leer. Y dale. Porque Si saber, tenés ganas, léelo. Sí. Página 112. Suscribite al Dice- Silenciero Podcast. Dice lo siguiente, ahí va. Bueno, se está metiendo en el río, como si el núcleo brillante se hubiese empañado, empastando y borroneando las figuras. Ahí está de vuelta lo borroso, ¿no? Los sonidos borrosos, lo que oye, pieles quemadas por el sol como le pasaba a su hijo, ¿no? Pieles quemadas por el sol que se convierten en manchas, rostros y expresiones que pierden significado y se vuelven confusos y lejanos, sonidos que se deforman apagadamente, escamoteando palabras o sustituyéndolas por otras que no tienen sentido, hasta que el hueco brillante y transparente se enciende otra vez y lo muestra corriendo. Y ahí ya pasa a hablar del hijo. Me encanta de esta construcción, es que va de esta cuestión de la nada, de vuelta, lo que se va abordando, de lo que no tiene lo que pierde significado, de lo que no tiene sentido, al hijo. Ahí también hay una progresión, como que ese sinsentido lo lleva a la muerte de su hijo. Y me encanta de vuelta, él lo muestra corriendo, ni siquiera lo nombra, ¿no? De la nada aparece, lo muestra corriendo y vuelve otra vez la escena de él atravesando el patio, qué sé yo. Y acá, la relación que yo encuentro con la culpa es que, bueno, también esta ensoñación en la que él pelea con un cuerpo, ¿no? Empieza la cacería, dice. Él está metido en el río y flashea, sueña, no sé bien cómo decirlo. Entonces empieza la cacería. Cada vez que la cosa lisa emerge, él se zambulle detrás de ella. Queda un momento como ciego, otra vez, ¿no? La negrura, bajo el agua y reaparece con las manos crispadas, en actitud de aferrar algo. Dos garras infructuosas agarrándose una a la otra y la cosa, que vendría a ser su hijo, reapareciendo más allá, intacto y fluctuante, en su actitud de abandono errabundo. Se sumerge 2 o 3 veces sobre ella y las 2 o 3 veces sale a la superficie dando cabezazos rápidos con los ojos cerrados y comprobando al abrirlos que toda la zona de agua lisa, el círculo aceitoso en medio del cual el órgano irreconocible fluctúa, se ha corrido unos metros más alejándose de él y de la orilla. Por fin se yergue, toma aliento, respira hondo 2 o 3 veces y comienza a avanzar dando pasos tan suaves que el agua que le llega casi al cuello, porque tiene un cuello, apenas si se mueve. Bueno, la cosa está ahí, se detiene, con los brazos en alto, inmóvil, ve cómo, boyando, entrando y saliendo del agua con impredecibles y lentas intermitencias, la cosa se aproxima a él y casi lo toca. Bueno, en fin, está peleando, está buscándolo a él, y se pelean abajo del río, ¿no? Dice, sale a la superficie de cara a la orilla,
No ha habido reconocimiento, aunque sí certidumbre. Una certidumbre sola, vacía, sin comprensión, que no sabe de qué es certidumbre. Sabe que no debe mirar para atrás. 2 o 3 veces está tentado de volver la cabeza en medio de esa luz brillante que cae recta sobre el río, pero tiene miedo de ver otra vez el fragmento de piel tostada y rebundeando en silencio en la superficie del agua lisa. Qué lindo, boludo, me encanta. Bueno, acá hay como una pelea entre él y su hijo, una figura que vendría a ser su hijo, que se pelea por enterrarla en el fondo del agua, ¿no? Eso me parece que se puede leer como una metáfora, ¿no? Enterrar al hijo en el fondo del agua como un deseo de olvidarlo, ¿no? De terminar de olvidarlo y poder seguir con su vida. Y nunca lo logra. Fíjate que incluso cuando se supone que lo enterró o no lo ve más, se tienta todavía de volver la cabeza atrás y volver a ver esa figura ahí, ¿no? Bien, entonces, ahí se puede leer como una metáfora, si se quiere, de alguna culpa. Después dice, cuando el narrador es él, en esa narración oral, en la página 163 dice, de luto no se debe de salir. Y al mismo tiempo, poco después dice, se debe un día de olvidar. O sea, está tensionado por esa... Es la única vez, creo, que habla tan directamente de esto, ¿no? De luto no se debe de salir, que ella no sepa que me olvidé. Más vale que ella no sepa. Acá es donde se explicita más fuertemente, ¿no? Él está constreñido, si se quiere, por esto, ¿no? Algo que, por un lado, quiere olvidar, desea olvidar, pero también hay algo de la culpa, quizás relacionado con ella, que lo fuerza a seguir recordándolo al hijo muerto. Sí, pareciera, ¿no?, que en una primera instancia él pudo salir del luto, ¿no? Después nos vamos a dar cuenta que no. Pero que la que está de luto es la mujer y él insiste en que salga, ¿no? Pero el luto claramente sigue estando muy presente, ¿no? Por Sí. todo esto que estamos hablando, ¿no? Quizás, yendo a Freud, por supuesto que no hay que analizar a los personajes de una novela, ¿no? Pero podríamos pensar que ella está en un duelo más bien patológico, porque no puede salir de su casa, no puede pensar en otra cosa. Él, Wenceslao, está haciendo el intento, y hay algo de la culpa que se le juega, no solo con su hijo muerto, sino también con ella. Le da culpa empezar a olvidar porque ella todavía no lo hace. Y siente que se lo va a recriminar, quizás, ¿no? Uh-huh. Hay otro momento en el que lo explicita también en la página 224, en el registro de la fábula, ¿no? Que nos cuenta una historia casi para para niños. ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Para quién es? Porque eso es muy interesante, ¿no? Como el texto va cambiando sin ningún aviso previo, cambia 2 o 3 veces de... Eso, sin capítulos tampoco. Sin nada. De repente el chabón te cambia... Otra narración en la que cambia no solo la focalización, no solo la persona de primera a tercera, sino incluso el registro completamente. El tono, todo. Es una especie de cuento dentro de la novela. Sí. Y una experimentación narrativa buenísima. Eso es de las cosas más... donde se hace un poco más amable con el lector esa parte, porque está relatado casi para un niño. La pregunta es para quién estará relatada esa parte. Porque encima es una narración intradiegética, o sea, está puesta en escena en la narración. Claro. Le habla directamente a los nenes. Vean que si ustedes, ¿no? Uh-huh. Y donde incluso aparecen... Está contado como un cuento infantil, ¿viste? No, bueno, porque papá y mamá, como viste... Y aparece en un momento el arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, donde se mete la fe. Es muy raro lo que pasa ahí. Bueno, por eso decía fábula yo, porque tiene como un intento moralizador. Sí. O sea, el pasaje es una fábula porque le quiere dar una lección a los niños de que crean. Y hay algo muy importante alrededor de la fe, que es que la leyenda del ángel del cielo ya no consuela. Cuando el hijo muere, ya no dicen se va al cielo. Están realmente angustiados, ¿no? Y ahí hay creen en cosas distintas, ¿no? Cuando Wenceslao cree en el arcángel Gabriel, que se le aparece justamente en el Limono Real, ella cree en las perras, ¿no? ¿Te acordás? Son como unas diablas. Ah, sí, sí. Y se pasa, podríamos decir, burdamente, porque un poco es lo que cuenta, se pasa al lado del mal, ¿no? La distancia entre... Escuchen para que vean el premio que recibirán algún día si tienen fe y son buenos y obedientes, ¿no? La mujer les creyó a las perras y él les creyó al arcángel. Pero bueno, señalo esto porque es casi como una sátira saeriana de una fábula, ¿no? Como burlándose un poco de eso. Del propio texto incluso. Sí. Se pone ahí medio...
consigo mismo, ¿no? Porque si viene con una construcción súper compleja, de Sí. repente te mete esto que es algo casi infantil. Sí. Entonces, bueno, satiriza el propio Irónico. texto. Sí. Sí, 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 sí. Y por eso decía antes, porque en esta fábula, paradójicamente, para la trama es muy importante porque nos enteramos Sí, de gran de parte cosas de... claves. Sí, sí, sí. Que en la otra narración predominante no estaba. Bueno, y sobre la culpa, lo último que quería decir es que, como me señalaba antes, me parece que donde se hace más presente es justamente en algunos pasajes muy pequeños en los que está ausente, en los que Wenceslao justamente logra de algún modo un poquito olvidar. Y esto también se los quiero leer porque es muy lindo. Por favor. Bueno, en Río, ¿no? Siempre en Río clave. Clave el río, ya vamos a hablar de eso. 174. Suscribite al silenciero. Suscribite. Estamos. Así que ya le digo, me acosté. No, pará, me equivoqué. Seguí suscribiéndote Ya al lo tengo, ya lo tengo. silenciero. Perdón, Usted veía la luna llena bien baja y las orillas se divisaban patentes. Años hacía, ya le digo, que yo no me encontraba remando en la oscuridad tan tranquilo y sin pensar en nada. Acá la nada ya no tiene un efecto inquietante, sino de tranquilidad, ¿no? Y sin pensar en nada. Pero en cuantito toqué la playa, vino la última racha de música que ya le digo me despertó, y cuando amarré la canoa y saqué la canasta y la cadena para amarrar, que ya me estaba acordando otra vez de todo. Toca la orilla y se acuerda de todo, pero hay un momento breve, muy chiquito en el río que se había olvidado y que lo disfruta. Una tranquilidad, boludo, por fin una tranquilidad. Y hay otra escena que también la voy a buscar para leerles. Hay una división pareciera ser entre lo que pasa en el agua y lo que pasa afuera en la Boludo, superficie. sí, ¿No? sí. Por eso no es casual que las escenas más bien oníricas las tenga abajo del agua y que lo que recuerde de su hijo es cuando se tiraba en río también, ¿viste? Lo único que recuerda es eso. E incluso ni siquiera lo ve, hablando del Bea, ni siquiera lo ve, lo escucha. Escucha el sonido del agua chocando contra el cuerpo del... Quiero volver a esto del agua, Dale. pero no te quiero cortar. No, sí, así dale, que dale. Para mí hay una dimensión en Saga en general, en esta novela, recontra. En Saga en general no siempre. Pero en esta novela pasa mucho. Yo insisto con esto, ya lo hablamos la vez pasada, de una lectura simbólica, ¿no? Hablar de lecturas simbólicas es complejo porque uno tiene que estar con el diccionario de símbolos al lado. Entonces, bueno, sé que hay mucha gente que no le gusta, pero para mí es una buena herramienta tenerla ahí a mano. Más en este tipo de textos. A mí me parece que está lleno de símbolos. Podríamos definir como símbolo aquello en donde... ¿Fareta de vuelta? Sí, no de Otra Fareta. cosa. No sé de dónde vendrán las lecturas simbólicas. Tienen miles de años, ¿no? Pero el símbolo podría ser aquello que contiene al significado y al significante en una misma cosa. Para dar, no sé si lo termino de entender exactamente lo que es el símbolo, ¿no? Pero creo que eso ejemplifica está bien. en relación con lo que Saussure llamó el signo, ¿no? El signo lingüístico. Claro. Pero no importa. Entendámoslo así como el símbolo por ahora. Es significado y significante al mismo tiempo el símbolo, es lo mismo. Yo creo que en este caso, en el limonero real, está lleno de simbología. Está en el sacrificio del cordero, que no hablamos de esa escena, pero hay un sacrificio de un cordero, un animal bebé chiquito, un sacrificio, está el árbol. ¿Qué lectura haces de ese sacrificio? No sé si tengo una lectura determinante. Me parece que está ahí medio para a que se interprete, qué sé yo, no sé, es justamente esto del duelo, ¿viste? Un duelo requiere sí o sí una pérdida de algo y eventualmente la salida de alguna manera de ese duelo. Entonces, bueno, ese sacrificio del cordero podría extrapolarse al duelo en sí mismo, ¿no? Ahí también una pérdida. hay un ida y vuelta, ¿no? Porque ellos van y vienen de la parrilla también a la mesa y eso se nos cuenta también muy detenidamente. Perdón que me hiciste acordar de eso. Y a mí me parece que la simbología más importante es justamente la del agua. El agua siempre... Pará, dijiste antes el limonero real, que es verdad, también es un símbolo.
Muy fuerte. De hecho, el arcángel Gabriel se le aparece a, a Wenceslao en el limonero real. Claro. Y de hecho, la escena esta de la fábula, o no me acuerdo si es la narración, pero alguna de estas narraciones raras, termina con la lluvia cayendo sobre el limonero. Que son dos símbolos justamente de la muerte del nene, porque el limonero real, bueno, Arcángel Gabriel le habla del hijo, qué sé yo, el cabezón, que se supone que es quien mata o quien castiga a Wenceslao y mata a su hijo con una cuestión medio mágica, Sí. lo pone, este elemento mágico y asesino lo pone en el limonero, y también porque el día que el nene muere, ellos vuelven del entierro del nene abajo de la lluvia, ¿no? En el bote abajo de la lluvia. Entonces, tanto el limonero como la lluvia constituyen, si se quiere, un símbolo que remite a la muerte del hijo. Coincido. Y el símbolo del agua, que está muy representado en el río, que el agua siempre simboliza la vida, ¿no? Aquello que da vida. Y justamente en estas escenas que vos leías, donde una vez cuando él está dentro del agua, es donde puede salir de ese duelo, donde se presentan imágenes más oníricas, pero que a la vez lo alivian a él, porque hay algo que no está tan relacionado a la muerte, quizás. ¿Sabes? Sí, dale. Y cuando sale a la orilla, es decir, cuando sale del agua, se vuelve a enfrentar con esa muerte. Nada, me parece que todos estos símbolos funcionan en esta novela, por lo menos. Fíjate, porque yo creo que, como decías vos, me parece que la calma aparece más bien, las veces que aparece, al menos lo que yo le detecté, es en el viaje. Cuando ellos están en el, o él está en el bote viajando, claro, está en el río, pero no está sumergido. Cuando se sumerge en el agua, y justamente tiene estas escenas ensoñaciones, ahí sí vuelve al hijo. El momento que se calma es el que viaja, ¿no? La luna, quizás la lluvia, el río, pero sin meterse en el agua, como hacía su hijo que se metía en el agua. Bien. Eso, me parece que no hay que dejar de lado una posible lectura simbólica del limonero real, por más que a veces caiga un poco mal la simbología. ¿Por qué cae mal? Cae mal, porque no deja de ser un poco... Para mí, o sea, yo siento que a veces sí y a veces no. En este caso no, en este caso está presente, ¿entendés? Se nota. Sí. Que están ahí para algo los elementos, no están azarosamente así. Y además Sadar un poco lo promueve, porque como no te lo dice, tenés que inventar un poco a qué función cumplen, en razón de qué están, ¿no? Exacto. Bien, y les quería leer también otro pasaje. Me parece muy lindo esto, que uno como lector nota el peso que tiene la muerte del hijo y la culpa que sienten en esos momentos en que eso no está, ¿no? Por eso tiene... Cohen hablaba del contraste también en glosa. Acá también está el contraste. El contraste entre el sufrimiento, qué sé yo, y esos momentos precisos en los que él puede olvidar. Entonces dice... después... esto ya se los había leído. Cuando los músicos recomenzaron tocando un vals sin habérselo propuesto, sin haber pensado una fracción de segundo antes, él ha cruzado la pista, el espacio circular en el que evolucionaban los bailarines, y ha sacado a bailar a la Teresita, dando vueltas y vueltas durante toda la pieza, sin parar. Ha recibido de las manos de Rosa y de Rogelio un plato con un pedazo de cordero para ella y un paquete de huesos para los perros. Se ha despedido, ha atravesado en la oscuridad mechada de luz lunar el montecito, oscilando, sin pensar en nada. Ha acomodado el plato y el paquete en el fondo de la canoa y ha comenzado a remar, alejándose de la orilla, y ahora, en el centro del río, despacio, sin que pareciera oír ningún ruido, o ningún ruido más fuerte que el que pudiese producir la luna deslizándose en el cielo lila en el que hay tanta luz que las estrellas casi ni se ven, rema hacia la isla, demasiado impalpable como para llegar a ser consciente de su propia plenitud. Boludo. Qué lindo, boludo. Bueno, es otra vez el sin pensar en nada, ¿no? El viaje en el río es lo que hace que un poco se olvide, y justo este momento de calma, ¿dónde termina? Cuando llega a la orilla. Acá la calma también, como la narración en este punto, termina ahí. Qué lindo ese pasaje, boludo. Quedó conmovido Manuel Díez. ¿Tenés algo más para decir de este hilo que ven? Yo no te quiero cortar. No, adelante, anda, mandale cumbia a vos. Me falta... Quería aclarar una cosita chiquita, nada más, es una especie de recomendación. Hay un texto en revista Urbe
que escrito por Dante Sábato, un sociólogo, que el texto se llama El nuevo materialismo de Sartre o algo por el estilo. Que le da una mirada más filosófica o más sociológica quizás. No, más filosófica, porque lo compara con el materialismo y qué sé yo, y contrapone como que una mirada podría ser de Sartre como un autor idealista y lo contrapone a eso, sino que habla de nuevos materialismos. No es mi campo la filosofía claramente, pero me parece muy interesante que plantea algo de que para Sartre la materia siempre es chirle. Qué buena palabra. Que es una palabra que aparece mucho en las novelas de Sartre como el lodo, ¿viste? Ya desde la zona, ¿no? Donde ocurren las novelas, que es este lugar. Bueno, cuando van los caballos, que la carreta con los caballos, que si va por una parte que tiene como más lodo, se está por caer el caballo, bueno. En todas las novelas de Sartre aparece esta materialidad, medio fangosa, medio chirle, medio exagüe. Son todas palabras que usa Sartre, y que eso compone la materialidad para Sartre. Recomiendo mucho ese artículo, lo buscan en internet, más si les interesa la filosofía. Que a mí es algo, viste, que yo no termino de entender a Sartre en ese sentido, como bien desde dónde está escribiendo en ese sentido. Con qué discute, porque además siempre hay algo, en esta no, pero siempre aparece un tono irónico en Sartre, ¿viste? En Glosa, por ejemplo. Sí, yo me caí de risa con Glosa, boludo. Se está burlando un poco de eso, ¿no? ¿Viste? Entonces, bueno, me parece... ¿De qué se burla, no? La pregunta es ¿de qué se burla? Yo creo que, viste, es como que... esto podemos debatirlo, viste, pero no lo tengo muy claro. Pero en Glosa, lo que sucede de verdad... No se sabe porque ninguno de los dos glosa una novela donde dos personajes caminan 21 cuadras. Donde caminan 21 cuadras. No, pero es un tratado, porque uno podría decir, parándose del lado más idealista quizás, decir que la realidad es aquello que va por más lo subjetivo, ¿no? Haciendo esa comparación, esa oposición entre la realidad y la subjetividad, o esas dos tipos de materialidades. Bueno, esa posición para mí sí es muy detectable en Sartre. ¿En este? En toda la literatura. A ver. Esto de que no es que la literatura representa el mundo, sino que es la literatura la que lo crea. Esto para mí sí es una posición de Sartre, se ve mucho más en Glosa. Sí. Que está justamente, bueno, no terminaste de contar, está construida la novela en función de dos personajes que se encuentran, que caminan unas cuadras y hablan de un cumpleaños al que no asistieron, ¿no? Ninguno de los dos, sí. Y lo que tiene consistencia ahí, justamente las palabras, ¿no? Lo que dicen sobre ese cumpleaños al que no fueron, y lo que discuten, y lo que... Yo creo que esa sí es una posición saeriana, si se quiere. Que es difícil, como decías vos, saber qué piensa Sartre, si se quiere. Pero esto sigue, de que la literatura, la función creadora de la literatura, ¿no? También la autonomía, cierta autonomía respecto de la realidad, que incluso en sus ensayos también lo dice mucho eso. Yo leí... El escritor discreto, que creo que se llama sobre Onetti, y está muy presente esto que él le valora a Onetti, que inventó, por ejemplo, una ciudad, Santa María, sin remitirse necesariamente a Buenos Aires o a Montevideo, sino que inventó otra cosa, ¿no? Claro. Bien, perdón que te interrumpí. Me olvidé. Bueno, eso. En Glosa, por eso volvemos a esto, esta materialidad de Sartre, que es una materialidad... fangosa, chirle, exagüe, como que es más complejo que solo la materialidad en sí. ¿Sabes? Sobre eso yo quería decir algo. Me parece que no solo la materialidad, sino la relación del narrador con esa materialidad. Porque los narradores de Sartre son casi superpoderosos. O sea, tienen el poder de la micropercepción. Ven cosas que la gente no ve, digamos. Y se detiene en un punto de luz, en un escalón, en un movimiento ínfimo, que justamente hace que la narración también se detenga ahí, ¿no? Cuenta lo ínfimo, lo molecular. Eso es lo que tienen los narradores de Sartre, que a mí me encanta, ¿no? Que también se ve acá. Tiene una obsesión con la luz muy evidente, Sartre. Sí. Que en un momento hasta se vuelve obsesión del personaje también, Wenceslao. Porque hay un momento en el que quiere pisar la sombra,
Hay un momento en el que mete la mano en una llama de fuego, ¿viste? Para ver hasta dónde aguantaba, casi como diciéndonos, miren que esta obsesión del narrador también es la de Wenceslao, ¿no? Las luces, las 3 manchas de luz que venían a lo lejos, que eran al final Teresita y no sé qué. Bueno, todo juego con las luces y con la micropercepción. Percibe cosas que la gente no. Pero esa cuenta micropercepción y eso. esa obsesión por el detalle. Ah, y ahí está la reversión de la materialidad. Es una materialidad que en general no se ve, eso quería decir. Lo fangoso, lo pequeño, muy pequeño. Claro, porque, o sea, como dijiste, micro detalle, micropercepción de los Podríamos detalles. ponerle un nombre más lindo igual, pero Me gustó, a mí me gustó. Esta obsesión por los detalles habla de una materialidad, porque se está poniendo mucha atención en lo que se cuenta, en el qué, ¿viste? En la cosa, en el objeto. Pero a la vez ese objeto está raro. Está chirle. Se te Chirle, escapa. qué buena palabra, chirle. Se te escapa, como arena en las manos. ¿Viste cuando te queda chirle la masa? Le pusiste mucha agua y te quedó chirle. Qué bueno. Eso es la materia para saber. Me ahogo de tanta genialidad que hay en saber. Bueno, yo me quedé sin nada para decir. Yo también. Chau. Ahora sí. Bueno, Era intempestivo el corte, a lo saber. fuera de joda, lean a saber, loco, porque es una experiencia. Si no lo leyeron, si lo leyeron, releanlo. Y si no lo leyeron, Cuéntenos si lo leyeron, qué opinan de él, les gusta, ¿no? si les gusta o no. Sé que es ¿Qué les aburrido, gusta, es qué complejo, no? es denso, pero realmente es una experiencia que vale la pena atravesar. Sí, sí. Una vez más, muchas gracias a Charlie, a Carola y Iván, que es el equipo que hace que esto sea posible, que esto que están viendo sea posible. No es joda, loco, no es joda. Mucho laburo, detrás de cámara. En cualquier momento habilitamos un cafecito para que nos empiecen a pagar, Sí. ¿no? Yo creo que mucha gente nos va a pagar. Sí. O hacemos un OnlyFans directamente. El OnlyFans nos va a ir mejor para mí. Ok. Sí. Ya tengo alguna foto yo preparada para... Ah, vos ya tenías OnlyFans. Bueno. Sí, sí. Eh, Síganme, Manuel. Suscríbanse, loco. Suscríbanse a YouTube, comenten, pónganle me gusta, síganos en Instagram también. Manuel 10. Sí. Yo soy Fipo, Facundito. Y este es Saer, loco. Aguante Saer. Sí. Nos vemos la próxima. Aguante saber. Chao, amigos. Viva Perón.